Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Coco, a Paine XD y a Ulises Díaz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 161, 170. 161 Desde recibir una comida humana normal hasta obtener un nombre, Furia Blanca, acordé con su belleza y fuerza. Amaba a los nuevos humanos. Y fue entonces cuando Furia Blanca decidió que esta era su nueva colonia. Incluso los llevó a su escondite de objetos brillantes, y a uno de ellos en particular le encantaron. Furia Blanca había coleccionado muchos a lo largo de los años para decorar su cueva, así que pensó en deshacerse de ellos primero. Pero cuando uno de los sombreros de paja mostró mucho interés, estuvo más que dispuesta a dárselos todos. Furia Blanca ya se había encontrado con otros humanos en la isla. La mayoría estaban varados en el mar y eran hostiles, pero al parecer no era el caso de los compañeros de tripulación del chico del sombrero de paja. Se hacían llamar los piratas del sombrero de paja, y todos eran fuertes. Lo suficientemente fuertes como para hacerse amigos de los gigantes de la isla. Además, nadie le era hostil y la aceptaba tal como era. Pero, en retrospectiva, quizá no fuera la más rara de su nueva colonia. Había un tipo chispeante, un mono de 6 brazos, y también había un rey marino y un Gyojin en la tripulación. Además, tampoco le tenían miedo, bueno, casi todos. El pato Caro, la mascota de Bibi, le tenía bastante miedo. Pero claro, Furia Blanca confundió al pobre pato con comida. Fue un error involuntario, en realidad. Tenía un gusto especial por la carne de ave, y mentiría si dijera que Caro no tenía un aspecto apetitoso. Con todo lo que estaba sucediendo, no se arrepentía de haber dejado su tierra natal. Hizo nuevos amigos y encontró una nueva colonia que la aceptó. Quizás así era como debían ser las cosas. Y aunque otros piratas del sombrero de paja despertaron su curiosidad, fue principalmente Bibi la que despertó su interés. Furia Blanca también descubrió que la tripulación estaba llena de bichos raros. Siempre peleando entre sí, pero sin hacerse daño. Lo llamaban entrenamiento raro. Pero claro, disfrutaba mucho de este entrenamiento. Intentar perseguir a Sparky en el cielo, esquivando sus balas. O intentar atrapar los peces que Luffy y Sanji sacaban del mar. Esta tripulación era extraña, incluso sin alas, muchos de los miembros de la tripulación sabían caminar en el aire. Luffy puede hacer muchas cosas raras con sus armas y su cuerpo. Zoro y Sanji podían usar llamas, Quina hielo. Kobe podía usar las garras de su cuerpo y contrarrestar cualquier daño letal ignorándolo. Y también estaba Bartolomeo, que podía invocar escudos transparentes. Todos eran raros, y en cierto modo, Furia Blanca se sintió como en casa. Su otra razón para quedarse fue la chica de cabello azul, Bibi. Fue la primera en mostrarle bondad, salvarle la vida y ayudarla a encontrar nuevos amigos. Puede que sea una serpiente, pero Furia Blanca le devolvería su bondad. Con el paso de los días, Furia Blanca se había acostumbrado bastante a la vida en el Going Merry. Sin embargo, su presencia no le hacía bien a la presión arterial del pato supersónico Caro. El pobre patito se cagó de miedo al verla. Principalmente porque casi se convierte en su comida.
En definitiva, las serpientes eran un depredador que la mayoría de los patos, o cualquier animal en general, tendían a evitar. Sparky no entraba en esa categoría por su genialidad, pero no se puede decir lo mismo del pato. En fin, la dinámica entre el pato y la serpiente se volvió aún más divertida cuando ambos competían por la atención de Bibi. Parecía que, por fuera, Furia Blanca actuaba con rudeza. Pero se estaba convirtiendo en una diva de la atención. Hacía movimientos extraños con las alas, como un pájaro, para llamar la atención de Bibi o de los demás tripulantes, perseguía pájaros desafortunados para llevárselos a Sanji para poder comer, e incluso ayudaba a Achan y Luffy a pescar. La serpiente también estaba asombrada por las extrañas habilidades de la tripulación. Pero pronto se acostumbró. Aunque solo habían pasado 3 días desde que le contaron, estaban muy lejos de su próxima isla. Furia Blanca mentiría si dijera que no le entusiasmaba la perspectiva de aventurarse en la nueva tierra. El mundo era enorme y quería verlo. 162 Esto es asombroso, dijo Sabo mientras hojeaba el libro. Todavía no puedo creer que hayamos encontrado semejante tesoro en Little Garden. Dijo esas palabras principalmente para sí mismo, mientras estaba dentro del almacén, sentado en el suelo revisando los libros. Los mismos libros que habían coleccionado de los estantes de los piratas de la Luna Negra. Y había muchísimos, llenando el almacén por completo, pero valió la pena. Especialmente porque estos libros podrían dar pistas sobre el antiguo reino y sus gentes. Los libros contenían mucho conocimiento. La navegante de los piratas de la Luna Negra no solo les dejó los libros, sino que también tuvo la amabilidad de darles una pose de tronco que ya estaba establecida en la siguiente isla. Eran más que simples exploradores comunes y corrientes. Los libros detallaban muchas cosas que la mayoría de los piratas pasarían por alto. Quizás por eso cayeron. A los marines y al gobierno mundial no les gusta que la gente husmee en esas cosas. Sabo pensó con tristeza en el incidente de Ohara. La carta de Tsurara no decía nada al respecto. Pero por lo que indicaba, podrían tener cierta animosidad contra el gobierno mundial. O si no, ¿por qué guardar libros con el conocimiento de antaño? ¿Por qué enarbolar una bandera pirata? Todo apuntaba a eso. Aún así, Sabo no estaba seguro. El navegante, Tsurara, no dijo nada sobre su muerte. Pero en realidad quería saber cómo terminaron las cosas. Por eso estaba revisando los libros. Eso y también, porque quería ver si podía encontrar algo útil para su causa. Al igual que Bibi, Sabo también entendía el idioma antiguo. Y, de hecho, fue un shock para él, más bien como un dolor de cabeza. Literalmente. Parecía que mientras estaba en el reino de Goa, sus padres biológicos lo habían obligado a aprender el idioma antiguo, principalmente porque era algo digno de alarde en los círculos nobles. ¿Quién iba a pensar que esto sería útil aquí? Nadie en la tripulación, excepto Luffy, conocía su herencia. Y Bibi podría haberlo sospechado también, pero a él no le importaba. Ya había pasado esa vida. Ahora era el Sabo de los revolucionarios. Era irónico que también fuera un noble caído. Bibi estaba principalmente repasando los libros que Kuina tenía sobre ciertas técnicas de hielo, Bird como ella dijo, traduciéndolos para que la espadachina pudiera mejorar sus habilidades. Como Sabo tenía más habilidades lingüísticas, Nami le pidió que tradujera el cuaderno de bitácora. Al menos las primeras páginas, sobre todo las que detallaban el clima de la isla de Grum y el reino de Arabasta. Los libros tenían al menos 300 o 400 años. Sabo dudaba que ayudaran a Nami. Pero, para su sorpresa, parecía que el patrón climático no había cambiado mucho con el paso de los años. Como antes, no tuvieron que pasar por una serie de fenómenos meteorológicos extraños. Así que Sabo pudo felicitarse por haberle ayudado a traducir el libro de registro. ¿Sigues ahí?, preguntó Luffy mientras asomaba la cabeza. Sabo apartó la vista de su libro. Sí, sigo intentando encontrarles alguna historia interesante. Luffy entró en el almacén, frotándose la barbilla. Sí, pero, creo que necesitamos más espacio por aquí, el almacén está lleno. Por suerte, Nami tuvo la amabilidad de guardar todo el oro en su habitación, o no podríamos entrar, dijo con humor. Sabo rió entre dientes al oír a Luffy. No encontraron oro en el barco fantasma, pero antes de partir, la serpiente alada, Furia Blanca, había sacado todas las cosas brillantes, entre comillas, de su cueva. No quería que esas cosas brillantes cayeran en las manos equivocadas e iba a arrojarlas al pozo de lava del volcán.
Pero Nami, como la gata ladrona que era, logró llegar a ellos con la suficiente rapidez antes de que se hundiera unos metros. ¿Cómo?, se preguntarán. Pues bien, realizó una combinación perfecta de Zoru y Hippo. Casi la mitad de la tripulación quedó atónita ante la impecable ejecución. Nami no era nada débil. Todo el entrenamiento al que Luffy la había sometido estaba dando sus frutos, dándole los músculos necesarios para usar el Rokushiki. Aún así, Nami seguía cayendo de bruces cuando intentó usar a Zoru. Así que, por supuesto, todos se sorprenderían cuando, además de usar a Zoru, logró derribar a Zoru y a Hippo, solo para salvar una bolsa de oro. Aunque podría ser solo una casualidad, ya que Nami no pudo repetir esa actuación. Sinceramente, a Luffy le pareció divertidísimo. A Furia Blanca tampoco le importaba si Nami tenía su oro. De hecho, la invitó a mirar dentro de su antigua cueva, porque, claro, dentro había más bolsas de oro y joyas. Eso les proporcionó muchísimo dinero, más de lo que necesitaban ahora mismo. Pero Luffy no iba a tirar ninguno. Principalmente, porque intentaba encontrar contratos en el mercado negro que vendieran frutas del diablo u otras cosas. De todos modos, deberías venir, Sanji está llamando a todos para cenar. Sabo parpadeó. Ya. Guau. Ni siquiera sentí el tiempo pasar, dijo mientras marcaba la página, antes de cerrar el libro. ¿Sabes? Necesitamos un experto en idiomas en la tripulación, tú y Vivi están muy dispersos últimamente, dijo Luffy, y Sabo asintió. Y también necesitamos un médico. Luffy tenía razón, porque si bien Sabo y Vivi tenían buenas habilidades, no eran expertos. Algunas traducciones simplemente salían raras. Pero por ahora, hicieron lo que pudieron. Estoy seguro de que podrás encontrar gente capaz para la tripulación. Luffy sonrió. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a cenar. 163 pasó otro día, el cuarto día después de dejar Little Garden. Afuera, Kuina intentaba usar su nueva comprensión para usar mejor a Biff. Y contar con alguien como Zoro, que usaba el elemento opuesto, ayudaba en ese sentido. Mientras que Sanji también podía usar llamas, Zoro era el que tenía espadas. Una canción de hielo y fuego inundó el Going Merry. Mientras ambos espadachines usaban a Hippo, luchaban en el aire, usando libremente su elemento. No se contuvieron. Como ambos estaban muy entusiasmados con el Going Merry, tampoco tenían que preocuparse por daños. Con Sparty, Luffy y Sabo en cubierta, estaban seguros de que sus ataques elementales no dañarían a Merry. Mientras la batalla de aceros chocaba, Kuina parecía tener dificultades contra Zoro. Mientras tanto, sí, estaba probando un nuevo estilo de combate con Biff, intentando reducir su temperatura corporal para comprender mejor su elemento y conectar con el hielo. Pero debido al rápido crecimiento de Zoro y su uso de las llamas, Kuina no lo estaba pasando bien. Y no es que quisiera que fuera de otra manera. No sé qué intentas hacer, pero ¿estás seguro de que es el camino correcto?, preguntó Zoro mientras chocaba espadas con Kuina. Te has vuelto más lento desde que probaste tu nueva técnica. Llámame escéptico, pero no veo cómo eso podría ayudar en una batalla. Con eso, avanzó, atacó con su espada derecha y la espada en su boca, obligando a Kuina a tomar una posición defensiva antes de usar la otra espada para apuñalarla en su punto débil. Pero Kuina logró esquivarlo fácilmente usando a Zoro. Pero Zoro no la dejó ir más lejos, antes de seguirla y chocar espadas de nuevo. Bueno, puede que ahora parezca contraproducente, pero como dicen los libros, incluso con solo hacerlo unos días, puedo sentirme más conectado con el hielo. Es difícil de explicar, pero supongo que debo confiar en el proceso, dijo Kuina, antes de ser empujada voluntariamente, sorprendiendo a Zoro al propinarle una patada espartana. Separándolos a ambos. Zoro tosió mientras trataba de estabilizarse antes de que sus ojos se abrieran cuando la temperatura en el aire bajó mucho más. Huracán de Sakura congelado. Un poderoso remolino de viento creó una tempestad de viento helado, junto con pétalos de hielo, como hojas de Sakura, y atacó a su enemigo con la intención de envolverlo en hielo y cortarlo en pedazos con las afiladas hojas congeladas. Zoro utilizó apresuradamente su Nozarashi para convocar una descarga de llamas que fueron aplastadas con el hielo, creando una explosión de hielo y fuego, que generó una niebla sobre el Going Merry. Kuina miró la nube de niebla, antes de avanzar repentinamente, solo para perder algunos mechones de su cabello cuando la espada de Zoro la falló. ¿Qué? ¿Cuándo llegaste?, preguntó Kuina. Zoro cruzó sus espadas hacia adelante, adoptando una postura agresiva.
Como dije, te has vuelto más lento, o quizás sea yo, quien se ha vuelto más rápido. Antes de desaparecer repentinamente de su sitio. Quina tuvo que usar un rápido corte horizontal, con energía helada creando un corte similar a una luna creciente, mientras se enfrentaba a Zoro, pero incluso ella fue repelida. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Quina sonrió, bueno, ¿y tú qué sabes? Sí que te volviste más rápido. Date crédito, cabeza de repollo, replicó, pero recuerda, no eres el único que aspira a la cima. Y algún día, incluso podría congelar tus llamas. Ja. Como si fuera a dejar que eso pase, dijo Zoro con una sonrisa. Mis llamas serán más fuertes que el mismísimo sol. Y deja de llamarme cabeza de repollo. Palabras atrevidas, y dijo Quina, para una cabeza de repollo. La respuesta de Zoro fue solo un gruñido, antes de comenzar a atacar con furia. Mientras tanto, la esgrima de Zoro era como la de un toro salvaje, aprovechando cada oportunidad, siendo impredecible. El de Quina era todo lo contrario. Era elegante y grácil. Mientras ambos se batían a duelo, los pasajeros del Going Merry observaban el espectáculo con igual asombro y expectación. Este era quizás su tercer combate. El primer partido fue una victoria para Quina, pero el segundo partido fue un empate. Luffy silbaba mientras observaba perezosamente el espectáculo entre sus compañeros de tripulación. El crecimiento de Zoro era el más notable de la tripulación, pero en cierto modo tenía sentido. Quina luchó solo contra el Capitán Kuro, y no la irritó en absoluto. Lo mismo le ocurrió a Sanji. Arlong fue pan comido para él, pero el caso de Zoro fue diferente. No solo luchó contra Mihawk, sino que perdió contra él en una batalla casi a muerte. Y, tal como funcionaba el mundo por aquí, eso fue más que suficiente estímulo para el crecimiento orgánico del espadachín de cabeza verde. Y Luffy no juzgaba a sus compañeros, pero Zoro era el que tenía más determinación. El partido contra Mihawk le demostró lo débil que era. Y ahora tenía determinación de sobra para alcanzar su objetivo, más que Quina y Sanji. Pero estaba seguro de que no estaban pasando por alto el rápido crecimiento de Zoro. En ese momento, casi sus tres luchadores principales estaban al mismo nivel. No quería tener favoritos, pero si los otros dos no lo daban todo, Zoro los superaría. 164 pasaron otros días de esta manera, incluso con Momo tirando del Going Merry, tardarían mucho en llegar a la siguiente isla. Dependiendo del tiempo, en teoría, tardarían alrededor de 1 mes y medio en navegar desde Little Garden hasta la isla Drum. La distancia no fue tan larga, pero el clima fue el principal desafío en Grand Line. Aún así, con la velocidad de Momo, el tiempo necesario debería haber sido menos de la mitad. Incluso cuando Momo no estaba remolcando el barco, gracias a Nami, el tiempo necesario se redujo considerablemente. Con la ayuda adicional del libro de registro de los piratas de la Luna Negra, Nami pudo utilizar las rutas seguras donde el clima no es tan cambiante como en otras. El navegante de los piratas del sombrero de paja estaba realmente agradecido por eso. Nami estaba emocionada y muy contenta con la ayuda que le brindó el libro de registro. Le proporcionó información valiosa sobre las rutas más seguras para ir de una isla a otra. Nami nunca lo admitiría, pero para ella esto era más que un simple tesoro. También la hizo preguntarse cómo una navegante tan hábil había terminado así. Pero dejó de pensarlo. Esperaba que nada de eso le ocurriera a su tripulación. Durante su breve estancia allí, disfrutó mucho de cómo iban las cosas. Nami dejó de cavilar y empezó a concentrarse en dibujar su mapa. El cuaderno de bitácora también la ayudó. Mientras la navegante de cabello naranja estaba ocupada con sus tareas, afuera en la cubierta casi todos los miembros de los piratas del sombrero de paja estaban discutiendo algo. Era después de su sesión de entrenamiento habitual. Casi todos lucían desgastados. Incluso Usopp estaba un poco magullado por el entrenamiento. Aún así, todos se curaban tras unas horas de siesta. El mundo funcionaba de forma extraña así. Con la ética de trabajo de Luffy, casi todos los miembros de la tripulación se entregaron por completo al entrenamiento. Más aún cuando daba resultados. Ahora casi todos conocían al menos una técnica de Rokushiki. Y eso era mucho decir, ya que ni siquiera los marines experimentados eran capaces de aprender ni una sola de las técnicas. Aunque la gente podría mencionar la palabra talento y darlo por terminado, Luffy no lo hizo. Creía que con un entrenamiento adecuado, peleas constantes y una buena nutrición, cualquiera podría fortalecerse si estaba dispuesto a esforzarse.
Tras la brutal sesión de entrenamiento, todos estaban sentados en la cubierta, intentando recuperar el aliento o escuchar las indicaciones de Sabo. Luffy también escuchaba. Sabo se rascó la barbilla pensativo. Bueno, lo que dijiste sobre aquí es correcto hasta cierto punto, pero y también es incorrecto. Luffy ladeó la cabeza. Pero a mí me funcionó y cuando conseguí suficiente fuerza y voluntad, pude desbloquear el Haki, o al menos su función de armamento. Aunque solo pude usarlo unos segundos. Incluso al comienzo de mi viaje, solo podía usar el Haki de armamento para cubrir uno de mis puños durante unos 5 minutos, antes de quedarme sin energía. Ese tiempo se reducía aún más si quería cubrir mi Naginata con él. Ahora, bueno, puedo hacer mucho más. El Haki de armamento de Luffy mejoró mucho. Estaba lejos de usar Arjo. Pero con la ayuda de Sabo, lo estaba logrando. Sabo tenía un don especial para el Haki de armamento y con cada sesión de entrenamiento, Luffy sentía que su Haki se fortalecía. Ahora, Luffy intentaba aprender la cuarta marcha con él. O al menos la variante de la serpiente. Estuvo muy cerca de aprenderlo, pero no fue fácil. Sabo asintió y levantó un dedo. Pero olvidaste algo, desbloqueaste tu camino del conquistador antes de desbloquear armamento u observación. Y después del camino del conquistador pudiste aprender observación, no armamento. Así que tu caso no es el óptimo. Déjame hacerte una pregunta, ¿crees que la fuerza de todos es la misma? Por ejemplo, comparemos la de un humano normal con la de un Gyojin. Luffy le siguió la corriente a su hermano. Claro, un Gyojin sería 10 veces más fuerte que un hombre normal. La genética, su herencia y el hecho de que la mayoría vive cerca del fondo marino la mayor parte de su vida les dan una mayor probabilidad de ganar fuerza. Ahora reemplaza a los Gyojin con gigantes. Son incluso más fuertes que un humano normal, dijo Sabo. Bueno, esa es la cuestión y por eso creo que Kuina, Zoro y Sanji no pueden despertar su Haki. Todos son bastante fuertes, comparados con los humanos normales. Y estoy seguro de que incluso podrían derrotar a piratas débiles del Nuevo Mundo que sí pueden usar Haki, pero para que lo despierten, necesitarán algo en lo que deban creer. El Haki, en general, tiene dos aspectos. El físico y el sobrenatural. Este último no se puede controlar, solo el primero. Los demás asintieron. 165 Sabo continuó. La mayoría de las veces, cuando alguien se fortalece físicamente, también tiene más voluntad. Es un proceso equilibrado y ahí radica el problema. La gente lo confunde, pensando que tener más fuerza que alguien significa tener más fuerza de voluntad. Lo cual es un error. Como un gigante que puede levantar una montaña, pero no puede usar Haki. Mientras que un humano que ni siquiera puede empujar una montaña sí puede. Así que creo que lo están abordando mal. Son físicamente capaces, solo necesitan comprender el factor fuerza de voluntad. Entonces, ¿ya tenemos suficiente fuerza para desbloquear el Haki? Zoro fue quien preguntó. Sabo giró los hombros. No lo sé con seguridad, pero, por lo que veo, son lo suficientemente fuertes. Solo necesitan algo, una especie de detonante, que los obligue a desplegar su fuerza de voluntad y manifestarla en forma de Haki. Sabo continuó. Todos sabemos que el Haki tiene 3 tipos, pero todos provienen de la misma fuente de fuerza de voluntad. En el ejército revolucionario, cuando los luchadores talentosos se entrenaban en Haki, empezaban con observación, lo que les familiarizaba con el Haki y su fluidez, y luego continuaban con armamento. Pero hay pocas excepciones que rompen esa regla y pueden desbloquear el armamento primero. Luffy se frotó la barbilla, e incluso después de desbloquear el Haki del conquistador, aprendió primero observación y luego armamento. Así que entendió lo que decía Sabo. Entonces, dices que deberíamos centrarnos primero en observación, pero Kuina está muy cerca de desbloquear armamento. Hacer que aprenda observación tomaría mucho tiempo, ¿no? Sabo negó con la cabeza. Bueno, Kuina y Zoro están cerca de desbloquear el armamento. Todos se sorprendieron, especialmente Zoro. Luffy también se sorprendió, pero luego se dio cuenta de que el Haki de observación de Sabo estaba por encima de él, por lo que, por supuesto, podría captar ese detalle. No es por presumir, pero fui una de las excepciones que desbloqueó armamento primero y observación después. Así que puedo dar algunos consejos al respecto, dijo Sabo. Luffy arqueó una ceja. ¿Cómo desbloqueaste el armamento antes de la observación? Tiene una historia, ¿no? Sabo sonrió con tristeza. Bueno, cuando la situación se pone difícil y te encuentras acorralado, es cuestión de vida o muerte. Tus creencias se ponen a prueba, y yo no quería morir.
Rió entre dientes con tristeza, recordando aquellos días. Creo que, para mí, salvar a Koala fue el principal catalizador que despertó mi Aki, ya lo conocía desde hacía un año. Así que tuve bastantes entrenamientos con otros miembros de los revolucionarios que tenían Aki, pero no pude liberarlo, pero cuando me pusieron en esa situación, mi Aki se manifestó como una armadura invisible para proteger a mis amigos. Suena poético, considerando que la definición de Aki de armamento es armadura invisible. Me suena cursi. Y seguro que no eres ni de lejos mi amigo. Dijo Luffy con el pecho inflado, mientras Sabo reía. Zoro, Kuina y Sanji no dijeron nada. Para ellos, la primera vez que vieron Aki fue cuando Luffy se enfrentó a Mihawk. La sensación abrumadora, la impotencia, todo lo recordaban con claridad. Aunque Luffy ya había usado Aki de armamento, no pudieron verlo. Pero cuando Mihawk y Luffy chocaron, pudieron ver claramente la negrura del Aki de armamento. Lo mismo ocurrió con los nuevos miembros de la tripulación. Cuando Bartolomeo pidió ver qué era el Aki de armamento, no pudo verlo durante unos días, incluso si Luffy se cubrió todo el brazo con Aki. Pero sabía que algo estaba ahí, pero después de unos días de entrenamiento con Luffy, también empezó a ver el armamento. Entonces, para la gente normal el Aki de armamento era invisible, pero para alguien que constantemente entrenaba con usuarios de Aki de armamento, incluso si no tenían Aki de observación, eventualmente adquirían la habilidad de verlo. Mientras esto sucedía, Sanji estaba absorto en sus pensamientos y habló. ¿Y yo qué? Sabo y Luffy, que estaban riendo, miraron al cocinero. ¿Estoy a punto de desbloquear el Aki de armamento?, preguntó. También estaba muy ansioso por desbloquearlo, principalmente porque así podía usar llamas más poderosas. Bueno, Sanji, creo que tu velocidad de reacción e instinto son más adecuados para el Aki de observación, parecidos a los de Kobe, así que quizá tengas que optar por lo tradicional, dijo Sabo. Aunque Sanji estaba un poco decepcionado, Kobe estaba muy entusiasmado. Aún así, incluso con todo el entrenamiento con los ojos vendados, Kobe sabía que no estaba ni cerca de desbloquear el Aki de observación. Luffy miró a Sanji y dijo, no te preocupes, yo también opté por eso. El Aki de observación es tan importante como el armamento. ¿Qué puede hacer un usuario de armamento si no puede golpearte?, dijo. Eso también me recuerda a otra cosa. El Aki de observación puede ayudarte a adivinar desde dónde podría atacar tu oponente, pero si tienes mayor velocidad, aunque lo sepa, no podrá reaccionar con rapidez. Luffy recordó cómo en el canon las hermanas Boa quedaron estupefactas por la velocidad de Luffy y no pudieron golpearlo. Sí, lo había olvidado por completo, dijo Sabo. Lo mismo ocurre con el Aki de armamento. Incluso si alguien se cubre completamente el cuerpo con Aki de armamento, si su Aki no es lo suficientemente fuerte, con un ataque lo suficientemente potente, puede atravesarlo. Recuerda que el Aki de armamento puede ser invisible para algunos, pero definitivamente no es invencible. Tengo algunos usuarios de frutas del diablo que tienen la piel aún más dura que los usuarios normales de Aki de armamento. 166 Sanji suspiró. Recordando su exoesqueleto, quizá su padre les dio esa habilidad a él y a sus hermanos por eso. Aún así, su exoesqueleto no es ni de lejos tan fuerte como el de sus hermanos, y sinceramente, Sanji no estaba seguro de si alguna vez alcanzaría ese nivel. Aún así, no le importaba mucho. Si aprendía el Aki de armamento, sus capacidades defensivas mejorarían bastante. Bueno, yo también quería desbloquear el de armamento, quizá así podría usar llamas más fuertes. Quizás, pero Ikuina se acerca al Aki de armament por sus técnicas, mientras que Zoro lo hace por su voluntad. Lamento decirlo, Sanji, pero puede que tu ambición sea deficiente en ese aspecto, dijo Sabo. Sanji parpadeó, un poco sorprendido por la audacia de Sabo. ¿Qué quieres decir? Tengo el mismo empuje, no interrumpió Sabo a Sanji. No eres solo tú, sino tú y Kuina, ambos tenéis ímpetu, sí, pero no está ni de cerca tan desesperado como el de Zoro. El espadachín de pelo verde en cuestión se preguntó si lo estaban elogiando o no. Desesperado, tal vez estaba desesperado por fuerza. Kuina arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que estábamos a punto de desbloquear el armamento? Luffy se estremeció por dentro sabiendo que Sabo no se retractaría. Lo eres, pero eso es porque tus técnicas se centran en el Aki de armamento, pero en cuanto a la voluntad. Zoro también te supera en eso. Es cierto, ya que Luffy conocía el acero cortante, y tras desbloquear el armamento, pudo usarlo fácilmente. Aunque estaba seguro de que quienes no lo supieran podrían necesitar mucha práctica en ese aspecto.
Sabo continuó. Quizás esté haciendo una suposición pero Zoro era más débil que tú y Sanji, ¿verdad? Mientras el espadachín de cabello verde se quejaba, Kuina asintió. Entonces, ¿por qué crees que ahora los tres están en igualdad de condiciones y? Zoro tiene sus propios talentos, sí, pero su ambición es más desesperada, dijo Sabo. Los tres estaban ahora en igualdad de condiciones, incluso Sparky tenía dificultades para vencerlos sin usar el haki de observación. Kuina lo pensó por un momento antes de mirar a Luffy. Capitán, ¿es porque perdió contra Meowth cuando comenzamos nuestro viaje? Luffy asintió. Sí, sufrió una derrota ante un oponente mucho más fuerte. Y también estuvo muy cerca cuando Aokeye y Miyaki se enfrentaron, esa podría ser la razón. Es similar a cómo me fortalezco cuando me enfrenté a Aramaki. No tuve una pelea justa con él. La mayor parte del tiempo me dominó, pero eso fue suficiente para hacerme más fuerte, mucho más de lo que podría haber sido con el entrenamiento normal. ¿Y qué? ¿Nos arriesgamos? Sanji rió entre dientes, antes de decir. Pero claro, ya lo hacemos, ¿no? Quizás, dijo Sabo, antes de apuntarle al cocinero con su pipa metálica. Déjame preguntarte, Sanji, ¿qué te motiva? Sanji arqueó una ceja. Sabo también conocía su pasado, así que ¿por qué preguntaba? Aún así, respondió. Venganza, venganza contra mi antigua familia por lo que nos hicieron a mí y a mi madre. Quizás y quizás tu odio no sea lo suficientemente fuerte. No digo que debas avivar tus llamas con más odio del que ya sientes pero sí digo. ¿Qué pasa con tu familia actual y tu tripulación? Preguntó Sabo, pero no había terminado. ¿A dónde irá tu caballerosidad si llegas a una situación en la que tengas que renunciar a tu venganza para proteger a tus compañeros? Sanji se estaba cabreando un poco y estaba a punto de decir algo, pero Luffy se le adelantó. Sí, cambiemos de tema, dijo Luffy, con aspecto un poco incómodo. Sabo negó con la cabeza. No, dijo, antes de volver a mirar a Sanji. Créeme, Rubito, pero tu capitán daría la vida por salvar a cualquiera de la tripulación. ¿Y tú qué? Oye, detente, y Luffy intentó detenerlo, pero Sanji habló. ¿En serio? Capitán. ¿Darías tu vida por salvar la mía, pero no sería eso lo mismo que renunciar a tu sueño por One Piece? Preguntó Sanji. Luffy frunció el ceño. Claro que sí, tonto, y luego sonrió. Sí, ¿qué clase de rey pirata sería con las alas cortadas? Ustedes, Sparky, Kuina y Zoro son mis alas, las alas del futuro rey pirata y el hombre más fuerte del mundo. Por supuesto, daría mi vida por ustedes. Eso también es parte del sueño. Así que, en cierto modo, aunque pierda la vida intentando salvarla de alguno de ustedes, fue por mi sueño. Los demás no dijeron nada, pero todos comprendían el significado de esas palabras. Jin, tras escuchar el discurso de su capitán, apenas contenía las lágrimas. Sabía que su capitán lo apoyaría. Bartolomeo también, pero ya estaba llorando, y Kobe le estaba dando pañuelos. Honri y Yosaku también derramaban lágrimas de hombre. Puru y casi toda la tripulación miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Era de Nami, que acababa de salir con el caracol transpondedor. Guardar un caracol transpondedor en una bolsa era solo algo momentáneo, y ahora, permanecía la mayor parte del tiempo en la sala de navegación, donde podía recibir luz solar y estirarse. Al fin y al cabo, era un ser vivo. Lamento arruinar el momento, pero creo que deberías recogerlo, dijo Nami mientras caminaba hacia Luffy, entregándole el caracol negro. Luffy lo recogió. Moshi, les habla el futuro rey pirata. ¿Quién es? 167 Moshi, les habla el futuro rey pirata. ¿Quién es? Es una gran noticia, Morgan. Dijo la persona del otro lado con dramatismo. Luffy parpadeó varias veces. No esperaba que lo llamara. No es que no me gusten las llamadas sociales, pero supongo que no lo son, ¿verdad? Lamentablemente sí. El pájaro grande del otro lado dijo. Perdón por llamarte así, pero hoy tengo malas noticias. Luffy suspiró. Ya lo pensé, en fin, continuar, bueno, hace unas horas, alguien del gobierno mundial nos visitó. Qué hora tan extraña, ya que aquí es bastante tarde. Pero claro, cuando le importó al gobierno el horario, sobre todo a alguien de la policía cifrada. ¿Un agente de Cyberpol? ¿Qué unidad? Preguntó Luffy. Creo que era alguien que se suponía que estaba muerto. ¿Eri? ¿Por qué piensas eso? Preguntó Luffy, un poco atónito. Bueno, suelo intentar estar al tanto de dónde están los agentes de Cyberpol.
Era un exagente del CP8 e iba a ascender desde allí por sus letales habilidades de asesinato, pero desapareció de repente. Sinceramente, pensé que estaba muerto. No lo supe hasta ahora. Entonces, ¿sabes dónde están la mayoría de las unidades del CP? Sí, no es por presumir, pero sé que casi todos lo son. Mis periodistas hacen muchos reportajes y, una vez que cotejo las fotos, puedo averiguar dónde están. Tengo que seguirles la pista, por si acaso me atacan. Genial. ¿Significa que sabes que, desde hace unos años, el CP9 ha estado en Battle 7? Sí, lo sé. Espera, ¿cómo lo sabes? Preguntó Morgan. Sabo parpadeó al oír a Luffy y a Morgan. Tendría que hablar de eso más tarde. Sí, tengo mis métodos. En fin, tu habilidad para recopilar información es realmente interesante y si te damos una imagen, ¿cuánto tardarás en encontrar a alguien? No estoy seguro. Pero no debería tardar más de 2 semanas, si no cambian de ubicación. Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo sabes del CP9. La mayoría de la gente cree que son solo mitos. Los CP9 son unos bebés comparados con los CP0 y la máscara blanca con los trajes blancos realmente los hace destacar, ¿no? Y claro, tú también lo sabrías. Me equivoqué por preguntar. Morgan suspiró. En fin, volvamos al tema. Sí, volvamos al agente fantasma, coincidió Luffy. Sí, el supuesto agente fantasma quería saber la posible ubicación de tu nave, bueno, más bien la exigió. Y sí, no tuve más remedio que revelar la ubicación, dijo Morgan. Espera, ¿no puedes dar una ubicación falsa o algo así? Preguntó Nami. No soy la única en la nave que no quiere que un agente fantasma de Cyberpol venga a por nosotros, ¿verdad? Segundo eso. Gritó Usopp, coincidiendo con Nami. Lo mismo hicieron Bartolomeo, Honji y Yosaku. El trío de cobardes y su líder, Usopp. Luffy rió entre dientes. No, pero de verdad tienes que darnos nuestra ubicación exacta. ¿No puedes enviarlo a una búsqueda inútil o algo así? No, puedo, el gobierno está bastante enojado conmigo por escribir ese artículo hace 2 semanas. Pero no me arrepiento, a la gente le gusta mucho leer sobre ti, así que mis ventas han subido. En fin, estoy en apuros, y el agente de Cyberpol usó la presión del gobierno, por eso te llamé. Bueno, de todas formas vamos a la isla Drum, dijo Luffy, diciendo la verdad. Con los pájaros de periódico, estaba seguro de que Morgan podría haberlo adivinado fácilmente. O quizá ya lo sabía. Pero ¿puedes darme alguna información sobre él? ¿Poder y esas cosas? Bueno, en cuanto a ese agente, y suele trabajar solo. Cuando estaba bajo el CP8, siempre le asignaban misiones en solitario. En cuanto a sus habilidades, y sé que tiene una fruta del diablo. Es más bien alto, delgado y con el pelo hasta los hombros. Y podría estar relacionado con el sigilo, así que ten cuidado. No quiero que mi socio muera. Luffy sonrió con suficiencia. Bueno, dile dónde estamos, deberíamos llegar a la isla Drum en un día, el pobre deseará seguir siendo un fantasma. Esbozó una sonrisa mortal, antes de que una pregunta le asaltara la mente. En fin, ¿por qué creías que estaba muerto? Parece que todavía trabaja para el gobierno mundial. Bueno, perdí el rastro de ese agente hace unos años, suele significar que está muerto. Pero hay otra posibilidad. ¿Eso es? Podría ser acogido por uno de los dragones celestiales. Les gusta retener a algunos agentes como guardaespaldas, pero no suele suceder. Pero creo que este agente probablemente no esté trabajando bajo las órdenes de los 5 ancianos. Luffy frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Bueno, no se trata solo de eso, sino de todo lo relacionado con tu situación, en realidad. Cuando quisieron saber tu ubicación allá en las Islas Sakura, investigué un poco, parecía que los agentes no estaban siguiendo las órdenes de los 5 ancianos, quizá de alguno de los otros dragones celestiales. Porque si la noticia de presentarte como un héroe les hubiera resultado tan ofensiva, los ancianos habrían actuado antes. Así que alguien, quizá uno de los nobles mundiales, quiere quitarte la cabeza. Espera, ¿pero por qué harían eso? Fue Vivi quien habló esta vez. Luffy no hizo nada malo, que sepamos. Bueno, Vivi, los cerdos de la línea roja, necesitan muy pocas razones para actuar. Simplemente acéptalo, dijo Luffy con naturalidad. No le sorprendía que alguien quisiera ir a por su cabeza, ya fueran los 5 ancianos, Ingo o cualquiera de esos hombres burbuja. Le daba igual. Aunque era algo a tener en cuenta, especialmente para el futuro. 168 Espera, Vivi. ¿La princesa Vivi?
preguntó Morgan. Sí? Preguntó Vivi tras dudar un momento después de que Luffy asintiera. Bueno, ¿es confiable? Morgan le preguntó principalmente a Luffy. Sí, es una amiga. Luffy asintió. Bueno, entonces espero que mantengas nuestra asociación en secreto, señorita Vivi. No se lo diré a nadie, tienes mi promesa, dijo Vivi con seriedad. Morgan asintió brevemente, antes de recordar algo. No quiero dar la noticia, pero el país está bastante mal con los rebeldes. El rey quería evitar que se volviera violento, pero fue atacado. ¿Qué? ¿Por qué no escribiste nada al respecto en el periódico? Bueno, princesa, siento decírtelo. Pero tengo las manos atadas en cuanto a qué escribir sobre uno de los 20 reinos afiliados al gobierno mundial. Suelen controlar esas cosas. Pero no te preocupes, por lo que sé, tu padre estaba bien. Alguien solo le dio una bofetada muy fuerte antes de que huyera. Luffy se sorprendió un poco. Espera, ¿era Bon Clay? Si era así, entonces mi amigo le dio una bofetada al rey para quitarle la cara. No sé si debería encontrar la situación graciosa o preocupante. De repente, Luffy pensó en algo y preguntó. Oye, tengo una pregunta, ¿y cuánto sabes de la revolución que está ocurriendo en Arabasta? Morgan guardó silencio por un momento. Bueno, sé que Borky Works está detrás de esto, no fue tan difícil averiguarlo, si me preguntas. Pero no estoy seguro de quién es el líder del grupo, tengo algunas suposiciones. Es Cocodrilo, dijo Luffy sin rodeos. Oh, pero no tan inesperado. Traes a un pirata conocido por sus intrigas y traiciones, claro, algo así es inevitable. Sí, pero me parece raro que el gobierno mundial no esté haciendo nada al respecto, dijo Luffy. Claro que sabía por qué no hacían nada al respecto. Tenía sus sospechas, pero quería saber qué pensaba Morgan. Morgan no habló por un momento, antes de decir, bueno, personalmente creo que saben de toda la situación, ¿qué? ¿Pero por qué? Preguntó Vivi, más bien exigió. Morgan suspiró. Señorita Vivi, no es la primera vez que un caudillo intenta y logra apoderarse de una nación. Luffy asintió. Dressrosa. Morgan ya no se sorprendía. Luffy sabía lo que hacía. Además, el hombre pájaro se sentía mejor al no haber hecho el trato con ningún pirata ingenuo. Solo unos pocos conocían la situación original del país. Sí. Dressrosa. Vivi abrió mucho los ojos. Espera, ¿qué quieres decir con Dressrosa? Les preguntó a Luffy y a Morgan. Te lo contaré en otro momento, dijo Luffy. Pero al gobierno mundial no le importa mucho quién gobierne el reino, siempre y cuando reciban el tributo celestial. Morgan asintió. Sí, he visto caer muchos reinos a lo largo de los años y ser gobernados por dictadores, pero el gobierno mundial no hace nada. Los marines podrían intentar involucrarse, pero normalmente los detienen antes de que puedan. Es triste, pero es cierto, Vivi, dijo Sanji. El reino de mi padre, el Germa 66, atacó algunas islas en el Mar Azul e incluso las tomó, pero los marines no hicieron nada. Vivi se sorprendió. Espera, ¿eres un príncipe? Sanji se encogió visiblemente. No, señora, soy cocinero. Morgan asentía desde el otro lado. Bueno, eso no es todo, recuerdo que hace unos años en el reino de Oikot ocurrieron cosas muy malas. El East Blue estaba alborotado, y aún así, el gobierno mundial no hizo nada. Es la realidad. Nami, que estaba de pie a un lado, frunció el ceño al recordar la isla. Ella y Nojiko eran de allí antes de que Bellemere las acogiera. Pero no le prestó mucha atención a la mente. Estas son las razones por las que existen los revolucionarios, dijo Sabo, con su máscara puesta. Morgan, que no reconoció a Sabo, se encogió de hombros y dio su opinión sincera. Sí, pero son tan pocos que no pueden hacer mucho al respecto. Sabo tuvo que aceptar tristemente. Luffy asintió. Bueno, Morgan, creo que deberíamos cortar la llamada. Además, ¿podrías estar al tanto de las novedades sobre Barba Negra? Morgan parpadeó un poco sorprendido. ¿Te refieres al que traicionó a los piratas de Barba Blanca? Si te lo preguntas, entonces no, ya no está en la isla Drum. Se fue hace 4 o 5 días. Luffy suspiró aliviado. Con la velocidad adicional de Momo, viajaban demasiado rápido. Por eso le preocupaba encontrarse con Barba Negra en esa isla. De acuerdo. Me preocupaba que nos encontráramos con ese monstruo allí. Pero con tus habilidades, deberías poder vencerlo, dijo Morgan. Ni siquiera tiene recompensa. Luffy negó con la cabeza. Es un D. Marshall D. Th.
Y estoy bastante seguro de que la historia te ha dicho que nunca los subestimes. Morgan abrió mucho los ojos. Así fue. En fin, si necesitas ayuda, no olvides llamar. Luffy asintió. Solo intenta vigilar la ubicación de Barba Negra. Mi tripulación no está preparada para ese monstruo. Con eso, la llamada terminó. Los demás tenían curiosidad, pero fue Sabo quien hizo la pregunta. ¿Este Barba Negra y no es él quien atacó la isla Drum? Puede que sea uno de los antiguos hombres de Barba Blanca, pero estoy seguro de que si trabajamos juntos podremos derrotarlo, dijo Sabo. Está dejando una gran destrucción a su paso. Y hay que detenerlo. Bueno, ahora parecía que el hermano de Luffy tenía un espíritu heroico. Pero, por desgracia, aunque Luffy quisiera detenerlo, sabía que sería una tontería. Tal vez sí, pero no voy a basar mi decisión en eso. Además, ya tenemos bastante trabajo con un señor de la guerra, así que cuanto antes lleguemos a Arabasta, antes podremos impedir que Crocodile se apodere del reino de Vivi. Luffy dijo. Además, si no me equivoco, Ace debería estar tras ese tipo. Estaba bajo su mando. Así que mejor lo encontramos primero, o nuestro hermano mayor se enfadará si lo detenemos antes. El ceño fruncido de Sabo se transformó en una sonrisa, antes de reír. Luffy también se unió, pero en el fondo, también pensaba en cómo matar a ese bastardo antes de que se convirtiera en una molestia. 169 Vicealmirante Sin, tenemos el último informe de que la base de los marines G-2 está siendo infiltrada por el as de los piratas de Barba Blanca, dijo uno de los marines, bastante alto. Deberíamos ir a ayudarlos. El vicealmirante en cuestión suspiró. ¿Vince, pidieron refuerzos o ayuda? No. Pero son piratas, dijo como si eso lo explicara todo. Para otros marines podría haber funcionado, pero no para este vicealmirante. Vince es un hombre bastante alto, 3 metros, y desgarbado, con labios grandes y hombros anchos que parecen desproporcionados con respecto a sus largos brazos. Algunos podrían confundirlo con un miembro de la tribu de los brazos largos, si tan solo tuviera articulaciones adicionales como ellos. Entonces simplemente hacemos nuestro trabajo y lo ignoramos, dijo el vicealmirante. Es uno de los comandantes de Barba Blanca, el G-2 tiene al vicealmirante Comil. E incluso si me uniera, no sería suficiente para derribar a un comandante Yonko. Se necesitan al menos 3 o 4 vicealmirantes o un almirante para ese tipo de trabajo. Ahora bien, no digo que esté listo para el desafío, pero creo que nuestra primera prioridad debería ser nuestro prisionero reciente. A diferencia del G-2, el G-3 actualmente no tiene vicealmirante y tenemos órdenes de estar allí, así que cumpliremos con eso. El vicealmirante también era un hombre alto, de 2 metros y medio, y a diferencia de Vince, era de complexión robusta, con un cuerpo bastante desarrollado. Tenía la piel bronceada y ojos penetrantes y dorados. También tenía el pelo morado muy largo recogido en una cola de caballo. Vestía túnicas moradas y blancas hasta el suelo, un turbante blanco con adornos de plumas y zapatos rojos puntiagudos. También llevaba muchas joyas. La única razón por la que nadie lo confundiría con un comerciante era la capa de justicia que le colgaba de la espalda. También se veían vendas frescas alrededor de su cintura y otras partes de su cuerpo. Además, no creo que sea tan malo como crees. Los piratas de Barba Blanca son mucho más mansos, y este as tiene fama de ser un alborotador. Al menos debería ser mejor que esos piratas de mierda. Dijo. Además, ya he cabreado a un grupo de Yonko este mes, con uno basta, ¿no crees? Se rió entre dientes al oír esto último. El vicealmirante también estaba en la cubierta del buque de la marina, recostado perezosamente en su silla, disfrutando de frutas y jugo. Era de noche, así que no había mucho lío en el buque, ya que la mayoría del personal ya se había retirado. Otro marine también estaba allí, y caminó hacia ellos. Además, tardaremos un día en llegar a G-2. Para entonces, o no pasará nada o ocurrirá lo peor. Así que, en cierto modo, pueden confiar en nuestro perezoso en esto. Contraalmirante Décimo Drake, es demasiado inapropiado hablarle así a un vicealmirante, dijo, mientras sus manos se movían en el aire con movimientos bruscos. Aunque sea un vago e inútil la mayor parte del tiempo. Oye. Pero a Lie parecía importarle la palabra de Sin. El Drake en cuestión puso los ojos en blanco. ¿Sabes, Shinji y todos venimos del mismo bando, rayos? Shinji es 5 años más joven que yo, se quejó, señalándolo con el dedo. Es prácticamente un bebé para mí. La única razón por la que está en esa posición es porque insistió en que Sengoku-san se lo diera.
El vicealmirante en cuestión hizo lo más maduro. Se bajó el párpado y sacó la lengua. Xrake le devolvió el gesto. Oigan, ¿qué hacen ahí arriba? Preguntó otro marine que venía desde arriba. Solo estoy enseñando a nuestro contraalmirante y vicealmirante cómo debe ser un verdadero marine, dijo Vince. También debería tomar nota, Comodoro Shuzo. Shuzo es un hombre grande, de piel oscura y complexión robusta, de la tribu Brazos Largos. ¿Sabes qué? Olvídate de que te lo pregunté, dijo suspirando. A veces olvido que tienes un palo metido en el culo. Disculpas. Vince asintió. Disculpa, espera, tú. Dicho esto, chocó sus cabezas con Shuzo, saltando chispas. Tienes que aprender modales. Y tienes que apretar el culo antes de que ese palo te salga de la boca. Shuzo sonrió desafiante. Pero eso suponiendo que ya no lo haya hecho. Antes de que ambos pudieran continuar, una voz gritó. ¿Por qué hay tanto alboroto? Es muy tarde, dijo una voz femenina. La afirmación era trivial, pero ambos hombres sintieron un escalofrío al girar la cabeza al ver al recién llegado. No es nada, Aim, dijo Shuzo. Estábamos hablando de, y esas cosas. Vince también asintió con la cabeza. Ese sí, contraalmirante Aim. Cobardes. Sonrió disimuladamente. ¿Y por qué estás aquí? ¿No es tarde? Deberías irte a la cama, tus heridas de la pelea aún no han sanado del todo, dijo Aim. Aim es una joven esbelta y curvilínea, con ojos castaño rojizos y cabello azul oscuro que enmarca su rostro. Lucía bastante hermosa, con una túnica blanca de justicia, mientras que debajo de su ropa parecía bastante formal gracias a sus tacones altos, leggings negros y blusa y falda marrones. Oh, puedo irme a la cama. Solo si te unes. Sin le guiñó un ojo a Aim. Aim lo miró con indiferencia. Te irás a la cama. Y lo harás ahora, Sinbad, dijo, mirándolo con los ojos entrecerrados. Olvidas que yo soy el superior aquí, contraalmirante, dijo Sinbad, mirándola fijamente. Por un rato, no se movió, solo mantuvo la mirada fija antes de levantarse de la silla chasqueando la lengua. TCH. Bien. Haciendo una mueca de dolor por su última herida, que ahora estaba vendada bajo la ropa. Dicho esto, bajó las escaleras con cautela, quejándose de algo. 170. Cuando el vicealmirante se fue, Xrake soltó una carcajada. Contigo y Shinbi, nunca pasa de moda. Aim también le lanzó una mirada fulminante y el hombre levantó los brazos en señal de rendición fingida. Bueno, ustedes también deberían dormir un poco. Sinbad no fue el único herido, ¿saben? Dijo. Y a diferencia de Xrake y de mí, ustedes no son Zoans antiguos, así que a la cama. Chicos. Sí, señora. Vince y Shuzo la saludaron con severidad antes de salir corriendo. Al irse, Xrake miró a Aim. ¿Qué te preocupa? Preguntó. Eres mucho más estricto de lo habitual. Ella lo fulminó con la mirada, pero esta vez Xrake no se inmutó. Suspiró. Solo me preocupa Sinbad, dijo en voz baja. Se lastimó por mi culpa. Si me hubiera movido un poco más rápido, oye. La interrumpió Xrake. No digas esas cosas, Shinji se cabrearía si lo oyera. Además, no esperábamos eso. Nuestro trabajo era simplemente capturar el carguero del Joker, como siempre. Esperábamos encontrar esclavos y piratas débiles. No 3 experimentados del Nuevo Mundo, y mucho menos de los piratas bestia. Y 2 de ellos ocupando la posición de Tobiropo, así que sí. Tuvimos suerte de no tener que perder a nadie en esa batalla. Ella asintió. También me preocupa que los piratas bestia nos ataquen, prefiero actuar rápido y llegar a Impel Down. Pero tenemos que detenernos en esa maldita base G2. Xrake asintió. Tenían 2 prisioneros. Sasaki, que ocupaba el puesto de Tobiropo, y Seexead, que también era un oficial de alto rango entre los piratas bestia. El otro Tobiropo estaba muerto, abatido por Sinbad cuando intentó atacar y matar a Aim. Ahí residía el principal problema. Estaban solos, con un solo vicealmirante para escoltar a esos criminales debería bastar. En cualquier otro momento, los habrían llevado directamente a Impel Down. ¿Qué demonios? Otros vicealmirantes vendrían solo para que no pasara nada malo. Pero eso era imposible. Sengoku le había ordenado que ocupara el puesto en la base G3, ya que no había vicealmirantes allí. El anterior vicealmirante estaba de baja por enfermedad. Por lo tanto, era temporal.
Si hubiera sido en cualquier otro momento, Sengoku podría haber actuado de otra manera. Pero estaba bajo mucha presión. Principalmente porque se acercaba su retiro. Aún así, no debería importar. De hecho, si se quedaban en la base G3, incluso si los piratas de la bestia quisieran recuperar a sus miembros, se encontrarían en una búsqueda inútil, ya que no sospecharían que estuvieran en la base G3. Su unidad de vicealmirantes era bastante especial. En primer lugar, Sinbad, considerado un prodigio entre los marines, era el vicealmirante más joven, incluso superando el récord de Akainu. Y poseía fuerza y dominio del Haki para respaldar su posición. Sin mencionar su fruta del diablo. Sinbad también contaba con su propia nave y unidades especiales. A diferencia de la mayoría de los vicealmirantes, no se quedaba en Marineford ni en una base G. En cambio, pasaba la mayor parte de su tiempo en aguas paradisíacas. Le encantaría surcar las aguas del Nuevo Mundo. Pero Sengoku era bastante indulgente con Sinbad. Por su potencial y también por ser hijo de Zephyr. Por eso solía mantenerlo alejado del peligro. Pero Sinbad, como el rebelde que era, buscó aventuras en la primera mitad de Grand Line. Principalmente atacando cualquier barco negrero antes de que pudiera llegar a Sabaody. Principalmente los barcos del Joker. El señor del crimen clandestino Joker era un desconocido para todos, pero contaba con una poderosa red de contactos. Se rumoreaba que incluso tenía tratos con nobles mundiales. Pero eso no impidió que Sinbad atacara a los cargueros que contenían sus objetos valiosos. Sus objetos valiosos eran, por supuesto, esclavos. Sinbad odiaba personalmente a los esclavos, y odiaba al Joker sobre todo. Y había una razón detrás de la historia. Mucho tiempo atrás, incluso antes de que Sinbad se uniera a la infantería de marina, algo sucedió cuando era niño. Unos piratas atacaron la isla donde vivían él y su madre. Su principal objetivo era vengarse de Zephyr por haber matado a su capitán. El niño había visto morir a su madre ese día, y también fue enviado como esclavo solo para diversión de los piratas. Por suerte, Zephyr logró detener el carguero antes de que algo le pasara al pequeño Sinbad. Pero el niño quedó con secuelas mentales. Aún luchaba contra esos demonios. Esta también fue la razón por la que había un pueblo marino detrás de Marineford, para oficiales de alto rango y sus familias. Para que ese tipo de incidente no se repitiera. Este era el motor de Sinbad. Su odio hacia los piratas y las redes de esclavos que todavía operaban bajo las narices de los marines. No si podía ponerle fin. Con su fuerza de voluntad y determinación, se crió entre las filas de la infantería de marina. Su carismática actitud también inspiró a los marines que los rodeaban a entrenarse arduamente. Los marines suelen recibir entrenamiento si su rango es inferior al de capitán. Y si tienen talento, Zephyr los entrena personalmente. Aunque era su hijo, Zephyr no le mostró favoritismo. Ain, X-Drake, Vince y Suzo estaban en la misma generación cuando Zephyr los entrenó. Y ahora, ahogados por el carisma de Sinbad, estaban en la misma unidad. Aunque Sinbad odiaba a los piratas, también tuvo que madurar desde muy pequeño y sabía que no todos los piratas eran malos. Aún así, confiaba poco en ellos. Después de todo, ellos fueron la razón de la muerte de su madre. Aún así, mira el lado positivo, dijo X-Drake. Si nos quedamos en G3, estoy seguro de que, aunque los piratas bestia quieran recuperar a sus miembros, quizá ni siquiera miren allí. ¿Y si lo hacen? Preguntó Ain. No era imposible que la información se filtrara. Aunque lo hagan, tenemos a Sinbad allí y seguro que el vicealmirante Vergo podría estar enfermo. Pero sigue recuperándose en una isla cercana. Y estoy seguro de que, si llega el momento, vendrá a la base enseguida. Después de todo, se llama Vergo de Mombambo, dijo X-Drake. Aún así, algo me parece raro. De repente, Vergo se intoxicó. ¿Tan grave es que tuvo que tomarse vacaciones un mes entero? Preguntó Ain. No lo sé, se encogió de hombros. No era de nuestra generación, ¿sabes? Pregúntale a Ain o a Smoker, quizá lo sepan. Pero por sus peculiaridades con la comida, no es imposible. Se rió entre dientes. Mientras esto ocurría, en una isla del Nuevo Mundo un cierto pirata rubio estaba teniendo una discusión sobre su caracol transpondedor. Maldito idiota. ¿No dijiste que tu barco enviaría a mis hombres sanos y salvos al Nuevo Mundo? ¿Cómo demonios los capturaron? Dijo una voz furiosa. Doflamingo, escúchame bien. Si me meto en problemas con Kaido-sama por esto, te despellejaré y te haré calcetines.
Doflamingo estaba un poco nervioso, pero no lo demostró. Jack, eres uno de los All Stars. ¿De verdad le tienes miedo a algún vicealmirante? ¿Cómo iba a saber que atacaría mi nave? Es tu problema, y sé con certeza que tienes la fuerza para resolverlo. ¿O tienes miedo? Jack resopló. No le temo a ningún marine. Dijo. Pero será un verdadero fastidio predecir qué ruta tomarán esos bastardos hacia Impel Down. Tengo que traer de vuelta al menos a Sasaki y a Shipesead, ya perdimos a un Tobiropo. A Kaido-sama no le gustará mi fracaso si no puedo traerlos de vuelta. Entonces quizá pueda ayudarte, dijo Doflamingo, con una sonrisa aún más amplia. A ese mocoso de pelo morado le han dado la posición de la base G2 temporalmente. Estará allí, puedo confirmarlo. Al menos eres útil, carajo, dijo Jack. Mataré a ese mocoso y destruiré la base. ¿Cómo se atreven a subestimar a los piratas bestia? Manténme informado sobre ese mocoso, ya que sigo en South Blue. Tendré que cruzar esa maldita zona de calma por este desastre. Dicho esto, cortó la llamada. Al terminar la llamada, Doflamingo se echó a reír a carcajadas. Todo se estaba poniendo en marcha para él. Por fin podría matar a ese mocoso de pelo morado. Como señor de la guerra, tenía las manos atadas, pero eso no significaba que no pudiera matarlo. Aún así, enviar a Jack a matar al chico fue una exageración para el ex noble mundial. Pero el chico era un fastidio, pues destrozó todas sus naves de carga. La única desventaja era que la base marine de Vergo podría quedar completamente destruida. Pero claro, Vergo estaba de permiso. Y estaba seguro de que a su leal compañero de tripulación no le importaban en absoluto los marines. Doflamingo se rió entre dientes, los pobres marines no sabrían qué los golpeó. N/A. Sí, cambié la fruta de Ain. Pronto descubrirás qué y por qué. ¿Y qué te pareció mi nuevo personaje original? Es genial, te lo aseguro. Además, estaba pensando en hacer a Smoker como rival de Luffy en la marine. Pero luego lo pensé. Smoker es mucho mayor que Luffy. Y no tiene antecedentes, así que ¿por qué no hacer un personaje original? El nuevo rey pirata, y el futuro hombre más fuerte, necesita a alguien que pueda rivalizar con su fuerza. Feliz lectura y Galaxy Impact. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.